Sí, señor. Entonces vamos a abrir en Esther capítulo 8. Como les decía, hablamos hace 8 días de la forma como Esther decide contar al rey sobre las artimañas de Amán, y lo que hace Esther es descubrir todo aquel plan malvado que tenía Amán en contra del pueblo judío. Esther estaba muy comprometida con el pueblo. Por tal motivo, ella se entregó con el fin que se pudiera revelar la verdad. Aquí dejamos claro hace 8 días la importancia que como hijos de Dios estemos todo el tiempo mostrando la verdad, revelando la verdad. Y cuando nosotros hablamos la verdad, también tenemos que denunciar el engaño. Y el engaño se ve de muchas formas hoy en día. Recordemos que Satanás está construyendo un sistema, eso lo ha hecho desde el inicio, que abarca tanto la parte religiosa, la parte cultural, la parte social, la parte política, en donde él mueve sus influencias en el mundo para temas contrarios a la palabra. O sea, nosotros no solamente podemos decir que el evangelio de la prosperidad está mal, sino también decir que la ideología de género está muy mal. No solamente debemos decir que el movimiento de la palabra de fe va en contra de la palabra, sino también decir que todo este movimiento pro-abortista que se está viviendo hoy en día está contrario a las escrituras. Entonces, es todo un sistema que Satanás está formando, y la iglesia es protectora de la verdad y por tal motivo debe denunciar todo aquello que vaya contrario a la verdad. Por eso hay que entender que a pesar de que muchas cosas fuertes puedan venir contra la iglesia y puedan venir cosas oscuras, Dios siempre va a proteger a su pueblo. Entonces vamos a ir a Esther capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 8. ¿Sí? Esther 8, del 1 al 8. Entonces vamos a leer. Hacemos una introducción, un comentario de la primera lectura, oramos y comenzamos con la predicación. Entonces dice así: decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces vemos que a pesar que se destruyó al principal enemigo, que era Amán, el que había ejecutado el edicto, aún estaba vigente el edicto en contra de los judíos. Los judíos no solamente tenían como enemigo a Amán, los judíos siempre han tenido muchos enemigos. Mejor dicho, el pueblo de Dios siempre ha tenido muchos enemigos, y Satanás se ha encargado de que el pueblo, mejor dicho, que las personas que protegen la verdad, muchas personas estén en contra de los que protegen la verdad. Entonces, lo que vemos aquí es que Esther clama porque se destruyó el principal enemigo, pero el edicto seguía vigente y ese edicto no se podía quitar. Quiere decir que el pueblo judío seguía en peligro, y Esther necesitaba hacer algo, necesitaban hacer algo porque el tiempo, la fecha se acercaba y los judíos podrían ser exterminados. Entonces, Esther lo que hace es rogar para que el rey pueda ayudar al pueblo judío de que no sea exterminado. Voy a tocar 3 puntos, o dividir este capítulo en 3 puntos. El primero es: Mardoqueo ocupa el puesto de Amán, Mardoqueo es exaltado. Segundo, Esther clama por la protección del pueblo. Y tercero, el rey les entrega autoridad para proteger a los judíos. Entonces vamos ahora e iniciamos.
Padre, gracias, Señor, por esta predicación, por este capítulo 8 del libro de Esther. Gracias, Señor, porque este capítulo nos ha mostrado que tú, Señor, providencialmente, aún en los momentos más oscuros, proteges, Señor, a tu pueblo, pero también sabemos, Señor, que todo es con un propósito tuyo, para que podamos ver tu grandeza y tu poder y podamos entender, Señor, que no es por nuestros propios méritos, sino que es por tu gracia. Ayúdanos a profundizar en este capítulo, en esta porción de ese capítulo, Señor, y que pueda ser de edificación tanto para la iglesia como para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces, el primer punto, Mardoqueo ocupa el puesto de Amán. Esta porción que vemos es muy clara y también con bastante significado. Y es que el enemigo que estaba persiguiendo a los judíos y que también odiaba a Mardoqueo, que era un representante de los judíos, ¿cierto? Y que defendió e intercedía por el pueblo, él fue sentenciado, él fue derrotado y lo que él tenía le fue dado a Mardoqueo. Miremos nuevamente Esther capítulo 8, versículo 1 a 2, al 2, para profundizar en estos dos versículos. Dice así: el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. ¿Qué quiere decir esto? Que las posesiones que eran de Amán, todo lo que Amán había adquirido, porque sabemos que Amán no era una persona pobre, Amán era una persona muy, pero muy rica, que había adquirido posesiones, que había adquirido riqueza, que había adquirido poder y había adquirido influencia dentro del imperio, el mayor imperio de esa época, y todo lo que tenía Amán primero se le entregó a Esther y después se le entregó a Mardoqueo. Recordemos que en la antigüedad los anillos tenían una connotación muy fuerte, ¿cierto? Los anillos se utilizaban para firmar los documentos y por lo general las familias tenían un escudo especial con el cual se firmaba todo documento y los anillos también eran símbolo de poder y autoridad. Entonces, el anillo que le pertenecía a Amán, que representaba su autoridad, que representaba su dominio, que representaba que era el primer ministro del imperio, ese anillo y todo lo que representaba a Amán le fue entregado a Mardoqueo. Se enfatiza claramente y la Biblia hace hincapié que esta persona que fue destruida, que mejor dicho, que esta persona que fue condenada era el enemigo del pueblo judío. La palabra providencialmente, digámoslo así, inspiradamente, el escritor del libro de Esther deja claro que Amán era el enemigo de los judíos. Y este enemigo fue el que fue condenado a muerte y el cual providencialmente Dios lo llevó para que fueran, digamos de alguna forma, aclarados los planes de destrucción que tenían contra los judíos y Dios defendiendo a su pueblo, Amán fue directamente a la horca. Así que vemos como la historia nos empieza a comentar que la reina Esther empieza, o de alguna forma, presenta ante el rey Asuero a Mardoqueo. Mardoqueo por mucho tiempo había encubierto que era pariente de la reina Esther. Ahora la reina Esther le presenta al rey a su tío, ¿cierto? Y miremos lo que está sucediendo acá, que es importante que lo entendamos dentro del contexto histórico. Y es que en ese momento los judíos ya pasaron de ser cualquier pueblo. Los judíos ya no eran cualquier pueblo. ¿Por qué? Porque ahora los judíos tenían una reina judía y tenían un primer ministro judío, mejor dicho. Los cargos de más relevancia e importancia en esa época de los medopersas ahora estaban a cargo de judíos. La reina era judía y el primer ministro ahora era Mardoqueo, que representaba a los judíos. Por tal motivo, en ese momento los judíos empezaron a tener un estatus diferente dentro del imperio medopersa. Vemos aquí que el rey Asuero se da cuenta de muchas cosas y se da cuenta que Mardoqueo era una persona honorable, era una persona al cual él había exaltado por protegerlo. Por tal motivo, él también, como un acto de confianza, le dio el anillo y vio que era una persona honorable, aunque muchos historiadores dicen que lo que el rey hizo era por conveniencia. ¿Por qué? Analicemos este contexto. Recordemos, como yo se los dije hace 8 días, que el rey
también estaba involucrado en ese edicto. El rey había tomado decisiones malas, el rey se había dejado llevar por Amán sin haber analizado realmente quién era el pueblo, y él también estaba involucrado en ese delito. Por tal motivo, como hacían los reyes en la antigüedad, utilizó a Amán como una especie de macho, digamos así, de macho expiatorio, y por tal motivo Amán murió para que el rey se limpiara las manos, ¿sí? Y a la vez también como un acto de expiación cuando había un rebelde dentro del imperio, por lo general era el rey que se quedaba con todas las posesiones. Pero en este caso, él sabía que tenía que hacer algo y en este caso colocó a Mardoqueo en lugar de Amán como primer ministro y le dio todas las posesiones, todo el dominio, todo el poder que Amán tenía a Mardoqueo, aún sobre su casa. Entonces miremos que también Dios providencialmente organiza la historia con el fin para llevarlos para su propósito eterno, para su propósito soberano. Miremos acá qué es lo que pasó. Cuando nosotros nos sentamos a analizar cuidadosamente el tema del engaño en el cual el rey había caído, el rey había sido engañado por Amán, el rey también fue incauto por no analizar bien la situación y cayó en ese engaño, y solamente fue por la revelación, solamente fue porque Esther le declaró esa mentira que el rey Asuero descubrió que era un engaño. Y aquí es importante porque hemos hablado mucho de defender la verdad, y es que como hijos de Dios tenemos que defender la verdad. Y para defender la verdad tengo que conocerla. Por eso la importancia que profundicemos, que estudiemos, que reflexionemos, que meditemos la verdad. Porque si yo no conozco la verdad, si yo no medito la verdad, si yo no reflexiono la verdad, si no soy parte de la verdad, voy a ser fácilmente presa de cualquier tipo de engaño. Por eso debemos clamarle a Dios por discernimiento, hermanos. Debemos clamarle a Dios para que Él nos dé sabiduría. Estamos viviendo una época donde el engaño abunda, donde la media verdad abunda, donde el engaño es tan sutil. Y para no dejarnos engañar, tenemos que estar firmes en la Escritura, firmes en la palabra. Si no, vamos a ser presa del engaño. ¿Sabe por qué hoy en día la iglesia a nivel mundial es presa en muchos de ellos del engaño? Porque no estudian la palabra. Una iglesia, un creyente que no estudia la palabra es presa de cualquier falso maestro que se levanta. Porque hay muchas personas que se levantan a hablar cosas y no la palabra. Por eso debemos conocer la verdad, profundicemos, amémosla y entreguémoslo a ella, que seamos una generación que nos apasionemos por la verdad y estamos dispuestas a defenderla. Entonces, seguimos aquí mirando esta historia. Mardoqueo y Esther fueron hombres que por la gracia de Dios, Dios permitió que Mardoqueo fuera ascendido, se le dio la autoridad de Amán. Por eso también es importante que nosotros esperemos en el tiempo de Dios. Nosotros no debemos estarnos desesperando, ni por la derrota de nuestros enemigos, ni por los ascensos o éxitos en la vida. Dejémosle todo eso a Dios. Solamente trabajemos fuertemente, oremos a Dios y recordemos que si yo soy un buen trabajador, Dios me puede abrir puertas para muchas cosas en la vida. Pero dejémosle a Dios todo eso. Tengamos proyectos, elaboremos todas las cosas, pero siempre pensemos que es en la voluntad de Dios. Nunca tomemos ni la venganza por nuestra mano, ni el éxito por nuestros méritos. Trabajemos fuertemente y si Dios permite algo de ascenso o ciertos éxitos en nuestras vidas, que sea por su gracia y por su decisión. Y si Él en algún momento también nos quiere liberar de aquellas personas que se han vuelto nuestros enemigos o aquellas personas que nos han mortificado nuestra vida, es por su gracia. Pero el creyente solamente está para depender de Dios, clamar y orar y aprender a esperar pacientemente. Vemos la forma como Esther siempre ha mostrado en estos capítulos del libro que ella respetaba a Mardoqueo. Lo respetaba, a pesar, Esther podría pensar, pero es que yo ya tengo una autoridad mayor que Mardoqueo, yo soy la reina del imperio. Pero Esther, como toda judía, aprendió a respetar a sus familiares y aprendió a respetar a sus padres. Y este tema lo hemos hablado, ¿cierto? De que este tema debe volver. Los jóvenes tienen que aprender a respetar a los mayores. Los jóvenes tienen que aprender a respetar la sabiduría de los hombres piadosos en la verdad. Ese tema de que los jóvenes solamente reciban consejos de jóvenes, que los adolescentes solamente reciban consejos de los adolescentes, lo que ha producido esas brechas generacionales que ha traído tanto desequilibrio en la sociedad.
Los jóvenes, los adolescentes, los niños están para aprender de los adultos, de personas que llevan tiempo en el Evangelio, de personas que ya tienen tiempo de vida. Que no nos suceda lo mismo que le sucedió al hijo de Salomón, que por no tomar en cuenta el consejo de los ancianos, se dejó llevar por el consejo de los jóvenes y el imperio fue partido a la mitad. ¿Cuántas cosas pueden perder los jóvenes por dejarse seguir por consejos de jóvenes y no dejarse seguir llevar por consejos de personas que llevan tiempo en el Evangelio y que son sabios en la verdad? Entonces, seguimos acá con respecto, miremos lo que esa parte que reconocía a Mardoqueo como una persona de importancia, el rey también lo reconoció, y a Mardoqueo se le dio todo lo de la casa de Amán. Wiersbe dice lo siguiente, muy de acuerdo con lo que les estaba diciendo, un comentarista llamado Wiersbe, él decía lo siguiente: en la antigüedad los reyes, cuando ejecutaban un traidor, por lo general él se quedaba con todas las propiedades y el dinero, pero en este caso todas las riquezas y propiedades de Amán optó por entregárselos a Mardoqueo como expiación por las decisiones tan absurdas que había tomado, algo que les comentaba hace poco, ¿sí? Entonces, analicemos cómo históricamente fue mejorando la situación, que es importante conocer la parte histórica, porque así también nos ayuda a comprender bien cuando interpretemos la palabra. Recordemos que cuando el pueblo judío fue llevado a Babilonia, ellos fueron llevados en condición de esclavos. Yo les comenté que cuando pasaron persa, por lo general los judíos ya eran considerados como una especie de un ciudadano normal, ¿cierto? Por lo cual, por eso sabemos que Esther fue presentada como una de las niñas, Mardoqueo ocupaba un cargo dentro del reino. Ahora ya el pueblo judío era visto como algo diferente porque los cargos más prominentes estaban tanto la reina como Mardoqueo, como el primer ministro. Esto no lo podemos pasar por alto, y es porque esta porción tiene una connotación tipológica muy fuerte. Sabemos que en la historia de la redención, porque cuando siempre hablamos de tipología, estamos hablando que siempre va de acuerdo al plan de redención a lo largo de toda la palabra. La tipología no puede estar desligada de la parte de redención. Pero cuando nosotros analizamos esta historia de Mardoqueo, es muy claro que todo lo que Satanás adquirió, que todo lo que Satanás había ganado desde el Edén, todo lo que por Adán le había entregado, hasta nuestro Señor Jesús reconoce y dice que Satanás es el príncipe de este mundo, pero cuando nuestro Señor Jesús es crucificado, nuestro Señor Jesús muere en la cruz, todo lo que Satanás había adquirido, todo el dominio, el control, ahora Satanás está derrotado y todo le fue dado a nuestro Señor. Todo fue sujetado bajo sus pies, hasta los enemigos. Recordemos que esta porción dice que aún la casa de Amán, porque es que la casa de Amán eran los enemigos también de los judíos, porque ellos mismos le aconsejaron que hiciera esta destrucción contra los judíos, aún sus propios enemigos le fueron sujetados. Recordemos que todo, desde la cruz en adelante, le fue sujetado a nuestro Señor Jesús, y estamos hablando en esa parte mesiánica de ese Dios hombre, ¿cierto? Le fue sujetado, y todo lo que Satanás había adquirido le fue entregado a nuestro Señor Jesús. Ahora, Satanás solamente se va a quedar con los que le sigan en influencia, con los réprobos, y por eso lo que hace es trabajar fuertemente, pero Satanás ya está derrotado, y esa es la interpretación que hemos venido hablando desde hace tiempo. Satanás ya está derrotado. Desde la cruz en adelante, Satanás ya está derrotado. Por eso es que la Biblia nos llama vencedores. Y habla de que Satanás está derrotado, solamente su influencia está vigente. Y nuestro Señor fue exaltado, así como vemos la exaltación de Mardoqueo, al cual a Mardoqueo se le dio autoridad. A nuestro Señor Jesús fue exaltado y también se le dio autoridad. Y vuelvo a hablar este contexto porque a veces las personas no lo comprenden, pero yo lo repito con el fin que pueda quedar claro. Las personas dicen, pero nuestro Señor Jesús no es Dios, pues. ¿Cómo es posible que diga que ahora se le dio autoridad? ¿Y cómo es posible que las cosas ahora digan que se le sujetan? Pero es que hay que entender que estamos hablando de Dios hombre, la parte mesiánica, el representante de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. A eso cuando la Biblia habla que se le exaltó hasta lo sumo, que se le dio autoridad, que se le sujetó todo en sus pies, que el último enemigo que se le va a sujetar es la muerte. Estamos hablando de esa labor mesiánica de nuestro representante, Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, realmente Dios, realmente hombre, está sentado a la diestra de Dios. Y es
ese representante de la humanidad que fue exaltado. Miremos Efesios capítulo 1, 18 a 20. Efesios 1, versículo 18 al 23, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice así. Miren cómo habla Pablo de ese primer capítulo de Efesios. Es necesario tener un entendimiento claro. Dice así. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escuchen esto. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí no dice que es algo futuro, porque es que el dispensacionalista todo lo lleva hasta por allá. No, esto fue algo que nuestro Señor Jesús ya está reinando. Nuestro Señor Jesús ya venció. Estos son los últimos tiempos, a pesar de que llevemos 2000 años, pero desde la muerte de Jesús hacia adelante a Satanás ya le queda poco tiempo. Y todo fue sometido a los pies de nuestro Señor. Y le sometió todo principado, todo poder, toda autoridad, todo nombre en este siglo y en el venidero. Y todas las cosas están bajo los pies de nuestro Señor Jesús, porque Él fue exaltado. Y hasta el enemigo está sujeto a sus pies. Todo principado, toda potestad. Tal es la exaltación de nuestro Señor Jesús. Y ahí es donde debemos comprender. Por eso es que esta porción de Efesios inicia hablando de que tengamos esa iluminación, que tengamos ese entendimiento para comprender cuál es la esperanza de este llamado y cuáles las riquezas de la gloria y la herencia de los santos. Es porque nosotros solamente vivimos en este planeta Tierra confiando en Dios y estando firme en Él, de la diferente influencia que Satanás tiene sobre el mundo, pero Él ya está derrotado porque nuestro Señor venció y Satanás jamás puede hacer que un creyente caiga de su estado de gracia. Entonces sigamos avanzando con respecto a esto. En este primer punto aprendemos que el enemigo es derrotado providencialmente por Dios con el propósito para que el pueblo pueda conocer que Él es su libertador. Y segundo, aprendemos que todo lo que Satanás había obtenido de Adán, ahora Cristo lo recuperó para su Padre. ¿Sí? Y todo lo que pertenece a nuestro Señor Jesús será glorificado. Todo lo reprobado irá directamente con Satanás al lago de fuego. Punto 2. Esther clama por la protección del pueblo. Cuando nosotros comprendemos esta parte, sabemos que el enemigo ya había sido derrotado. No obstante, seguía un edicto de destrucción contra el pueblo. Y cuando miremos la segunda parte de Esther capítulo 8, la segunda parte, entenderemos por qué, a pesar de que Satanás está derrotado, el creyente todavía sigue en esa buena batalla de la fe. Y es que el mensaje es claro en toda la Biblia. Satanás ya está derrotado, pero aún hay una influencia. Y aún tenemos un remanente de pecado sobre nosotros. Hay una influencia en este mundo. Y mientras estemos en esta vida, estamos militando. Porque la iglesia en este planeta Tierra es una iglesia militante y en algún momento seremos la iglesia triunfante, pero mientras estemos acá, la lucha y el creyente se ve como un guerrero, como una persona, como un atleta que tiene que estar centrado en Dios para pelear esa buena batalla de la fe hasta llegar hasta su final. Pero vemos que el enemigo ya fue derrotado aquí en el tema de Esther, pero aún seguía el edicto de destrucción y eso era lo que a Esther no la dejaba en paz. No la dejaba en paz. Porque sabemos que Amán no era el único enemigo. Tenía muchos enemigos que estaban esperando el día de la destrucción para irse en contra de los judíos. Versículo 3 al 6. Esther 8, versículo 3 al 6. Volvamos al libro de Esther, capítulo 8, versículo 3 al 6. Dice así. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro
Y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey. 5 y 6. Y dijo, si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Se dice que el rey había ya quedado como satisfecho con la destrucción de Amán, pero el edicto seguía vigente. Aquí se dice, y algunos comentaristas dicen, que cuando dice que el rey extendió su cetro, es porque Ester volvió otra vez a presentarse delante del rey sin ser llamada. Y el rey lo que hizo fue volver a extender el cetro como Ester, diciéndole, de nada vale mi vida, de qué vale que haya salvado mi vida y que el rey esté dispuesto a protegerme si aún mi pueblo está en peligro, porque el rey lo que lo preocupaba era la reina. El rey estaba preocupado por la reina, como lo vimos hace 8 días. O sea, el rey se enojó, era porque la reina estaba involucrada en esa trama. Y ella podía, pero el rey estaba dispuesto a protegerla. Pero la reina Esther decía, bueno, ¿de qué vale mi vida si mi pueblo igualmente va a ser destruido? El edicto sigue vigente y ese edicto no se puede echar para atrás. Porque en la antigüedad, recordemos que en la antigüedad, como nos explica con respecto a los persas, todo edicto firmado por el rey no se podía echar para atrás. Hoy es diferente, en las democracias, en los diferentes gobiernos sabemos que hay cortes constitucionales, bueno, diferentes cortes que revisan todo esto con el fin si está de acuerdo o no, pero en ese tiempo no, lo que se firmaba el rey, una vez firmado y sellado, no se podía echar para atrás. Quiere decir que este edicto seguía vigente a pesar de que Amán murió y fue colgado. Entonces vemos que Ester se presenta, se levanta hasta delante del rey clamando, llorando para que el rey defendiera al pueblo, que ella no podía ver que el pueblo fuera destruido. No era simplemente, no vemos aquí que Ester simplemente se identificaba con el pueblo judío. Ester amaba al pueblo judío y estaba dispuesto a entregarse por él, por la causa de Cristo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a entregarnos por la causa de Cristo? El miércoles estábamos estudiando el libro de Apocalipsis y yo le preguntaba a los hermanos, ¿será que nosotros estamos dispuestos a morir por Cristo? ¿Hemos hecho esa pregunta? ¿Estamos dispuestos a que por la causa de defender la verdad nos maten? Es que hoy vivimos un evangelio muy relajado, hoy vivimos un evangelio muy cómodo, que cualquier cosa que nos incomoda, ahí ya no somos, mejor dicho, no queremos reunirnos o cualquier cosa así, pero en la antigüedad el evangelio era incomodado por muchas formas. Persecución, muerte, enfermedad. Hoy vivimos un evangelio tan cómodo que Dios nos incomoda un poco y ya como que pensamos muchas cosas. Probablemente de aquí en adelante Dios va a volver a incomodar a la sociedad. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Sí? Entonces también hablamos ese tema de que no podemos ser solamente simples asistentes, sino que también debemos amar la congregación, tener comunión con la congregación. Las personas creen que la labor solamente es de uno y le echan a uno todo, ¿cierto? Es que usted es el que tiene que encargar, pero es que nosotros también tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos, tenemos que orar por ellos, tenemos que identificarnos con ellos, estar dispuestos a orar por ellos, clamar. Eso es una congregación. Hay veces quieren como que solamente sean unas personas que estén a cargo, pero es que la comunidad somos todos. Nosotros tenemos la principal responsabilidad, claro que sí, pero también debemos vivir en comunidad en donde sepamos qué es lo que le pagan los hermanos y orar por ellos. Esto era lo que se identificaba Ester. Ester estaba identificada con el pueblo que estaba dispuesto a morir por ello y Ester clamaba y estaba clamando. Y le clamaba al rey y le decía, miremos cómo podemos defender al pueblo porque el edicto sigue vigente. Nosotros debemos también orar. Oremos los unos por los otros, hermano. No ore solamente por los suyos. Oremos por todos los de la congregación. En este momento somos una congregación pequeña. Podemos orar los unos por los otros. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Y hay que interceder, y a nosotros nos debe doler el pueblo de Dios, nos debe doler el pecado del pueblo, nos debe doler la situación de la iglesia, nos debe doler diferentes circunstancias y nosotros tenemos que interceder por todos. La pregunta es, ¿si intercedemos por los hermanos o solamente por los nuestros? Nosotros somos llamados a interceder por todos los de la comunidad. Miren, hermanos, hay algo que pasa y es que las personas se unen a las iglesias esperando que le da la iglesia. Y cuando no se sienten satisfechos por lo que la iglesia le da, se van. Esa no debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud tiene que ser qué le podemos también aportar
a la congregación. Claro, que nosotros también podemos ser beneficiarios de ayuda de cualquier tipo de la iglesia, de palabra, todo eso, pero también debemos pensar en qué aportamos. Y veces nos volvemos tan consumistas que cuando la iglesia no cumple ciertas cosas que nosotros queremos, ya no nos gusta la congregación. No, hermanos. Tenemos también que pensar en aportar para la congregación, y no estoy hablando solamente de temas de dinero, también en oración, también en colaboración, también en ayuda. Mire, yo les comento algo. Ustedes saben que a mí un poco me gusta hablar de mi vida, en ocasiones lo hago, ¿cierto? Yo trabajé en una congregación o serví por 18 años, más de 18 años, y estaba metido, entero, entregado. A mí pocas veces me dieron una ofrenda. O sea, a mí yo no tenía sueldo, hermanos. Es más, aún así yo siempre aportaba económicamente fuerte a la congregación, porque yo amaba, yo era un servidor, y yo pensaba más en dar que en esperar. Y ves, pensamos lo siguiente: ¿qué me dan y no aporto? Entonces, yo les digo, hay que ser cristianos maduros, y yo, como le digo, pero es eso, con cristianos maduros, donde estemos en una congregación y pensemos, ¿qué le puedo aportar a la congregación? ¿Qué le puedo ayudar a la congregación? ¿Cómo le puedo servir? Y claro que todos nos vamos a ayudar entre todos, pero no nos volvamos esos tipos de cristianos consumistas que así, con ese tipo de pensamiento, vamos a estar de iglesia en iglesia en iglesia. A ver, no, hasta no me dio lo que me gusta, hasta tampoco me dio, no, hasta no me benefició. Y esa actitud de un cristianismo inmaduro. Entonces aprendamos a ser creyentes, que de verdad nos identifiquemos con el pueblo y estemos ahí siempre orando y mirando también yo qué le puedo aportar a la congregación. ¿Sí? Estamos hablando de un aspecto general. Se dice que los reformadores, yo les he hablado muchas veces de eso, pensaban mucho en orar, en clamar, ¿cierto? Se dicen que muchos de ellos iban para los bosques, para las cuevas, y clamaban y oraban en voz alta. Tenemos que volver a esa oración, que tengamos pasión. Y ves, dentro de la reforma, como que en este tiempo, como que se le baja mucho el tema de la oración. No, hay que volver y ser apasionados y clamar y rogar, clamar por el pueblo. ¿Sabe por qué sucedieron avivamientos en tiempo pasado? También porque había mucha oración y se clamaba por el pecado del pueblo, se rogaba, se intercedía, de verdad se sentía. Y veces tenemos oraciones sin sentimiento, y también lo hablo por mí. Hay que volver a esa oración donde se sienta, donde se ruegue, donde se clame. Mire cómo nos muestra Esther. Las oraciones de la palabra eran oraciones sentidas, donde de verdad se sentía y se clamaba y se rogaba. Se dice que se echó a los pies del rey, ¿cierto? Hablando de esa súplica, pero ella también rogaba y clamaba, dando a entender también con el tema de Dios, ¿cierto? Aquí vemos que se rogó y se clamó por el pueblo, porque también hay una tipología ahí clara de un clamor para interceder por el pueblo de Dios. Y vemos que el cetro es un simbolismo también de poder, donde el rey le estaba diciendo que le iba a conceder el clamor que Esther estaba pidiendo. El pueblo aún estaba en peligro. Nosotros oramos por el pueblo en este tiempo, oramos por tanta suavidad, por tanto relajo, por tanta cosa. Hay que orar y debemos clamar por el pueblo. Esto tiene que cambiar. Está muy relajado el tema del cristianismo en Latinoamérica. Hay que clamar y rogar para que sea Dios apasionándonos. Entonces vemos que el rey acepta el clamor de Esther y estaba dispuesta a ayudarla. Solamente que el rey sabía que ya no podía echar por debajo el otro decreto. La ayuda tendría que venir a través de otro decreto. ¿Sí? Esther valoraba demasiado el pueblo y no se imaginaba nunca la destrucción del pueblo. Por eso nosotros también tenemos que ser una iglesia que interceda por el pueblo de Dios. Debemos ser así, una iglesia intercesora, una iglesia que clame. Miremos Efesios 6, versículos 18 al 19. Efesios capítulo 6. Estamos en Efesios. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. ¿Cierto? Hablando aquí también, entendiendo de que nosotros debemos clamar por todos los santos. Cuando uno lee el libro de Hechos, vemos que en el libro de Hechos había un clamor por los santos y la iglesia avanzaba a través de la oración. Torrey, decía un hombre, otro comentarista, él decía: es un golpe maestro del diablo cuando consigue que la iglesia y el ministerio dejen de lado el arma poderosa de la oración. Satanás va a hacer muchas veces sobre la iglesia,
sobre la vida de nosotros, sobre la vida de los ministros, que dejemos de orar. Y va a ser de muchas formas. Y es una gran victoria, ¿cierto? Digámoslo así. Es un avance para la influencia que Satanás tiene sobre este mundo, que el creyente deje de orar. ¿Cierto? El verdadero creyente de Satanás no lo podrá alejar del estado de gracia, pero sí podrá atormentarle su vida. Pero Satanás, ¿cierto? Sabemos que, o sea, le importa más que un creyente deje de orar, porque es que él sí entiende el poder de la oración. Y sabemos que nosotros oramos, no para hacer que las cosas se cumplan conforme a nuestro capricho, sino para sujetarnos a la voluntad divina. Y Dios nos pide que clamemos, que roguemos, que oremos. ¿Qué aprendemos de ese segundo punto? Que orar por los hermanos orar o interceder por los hermanos es uno de los mayores actos de amor del cristianismo. Y es parte de nuestra comunión como iglesia. Queremos expresar amor, oremos también. Y si nuestras fuerzas o nuestras capacidades está también ayudarle de otra forma, hay que hacerlo. Pero primero clamemos, oremos, roguemos por los hermanos. El libro, de hecho, nos muestra que la iglesia oraba en los momentos de angustia y de aflicción, y Dios respondía según su voluntad. Ahora la pregunta es, ¿por qué creemos que no sigue igual? Tenemos que volver a la oración, no le demos solamente importancia, ¿cierto? A la palabra es necesario, pero la oración también es fundamental. Recordemos que a Spurgeon una vez le preguntaron, ¿qué es más importante, la palabra o la oración? Y entonces Spurgeon le dijo, ¿qué es más importante para usted? ¿Inspirar o expirar? Hablando de la respiración. Es tan importante la palabra como es tan importante la oración. Y debemos ser hombres de palabra y hombres de oración. Punto 3. El rey le entrega autoridad para proteger a los judíos. Sabíamos que este edicto no se podía quebrantar, por tal motivo era necesario que otro edicto fuera ejecutado y Mardoqueo quedó a cargo de la protección de los judíos. Mardoqueo quedó a cargo de representar a los judíos con respecto a este decreto de destrucción, pero ahora Mardoqueo, que había sido exaltado como primer ministro, ahora quedaba a cargo de proteger a los judíos, al pueblo de Dios, de todo el imperio, por autoridad del rey. Volvamos a Esther capítulo 3, versículo 7 al 8. Qué pena, Esther capítulo 8, versículo 7 al 8. Esther capítulo 8, versículo 7 al 8. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado a la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, como os bien os pareciere, en nombre del rey, y sellalo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Deja claro el rey que ya había colgado a Amán, mejor dicho, le deja claro a Esther y a Mardoqueo que él había estado a favor de ellos, que ya había colgado a Amán, que ya les había entregado las posesiones de ellos a ellos. Ahora les dice, hagan ustedes lo que ustedes crean conveniente con respecto a la protección de los judíos, y él mismo les da la autoridad, les entrega el anillo, la misma forma como sucedió con Amán, que le entregó un anillo para el edicto de exterminar a los judíos, ahora le entrega el anillo a Mardoqueo, ¿cierto? Con el fin de que se pueda ejecutar un edicto en todo el imperio para que se protegiera a los judíos de la amenaza del edicto anterior. Entonces vemos que la sentencia aquí que deja el rey Asuero es por causa de que Amán había, digamos de alguna forma, perseguido a los judíos y él había caído en ese engaño. Nosotros sabemos que nosotros como cristianos siempre vamos a tener enemigos. Si realmente en muchas ocasiones por nuestras posiciones no tenemos enemigos, hay que pensar. Mira, hay creyentes que se enfocan mucho en tener posiciones políticas y las defienden. También es necesario tener posiciones religiosas y defenderlas, ¿sí? Y así como hay personas que se entregan y se apasionan por las cuestiones políticas y sociales, un cristiano también debe apasionarse por las posiciones religiosas, ¿cierto? Y cuando algo no esté de acuerdo con la palabra, también hay que denunciarlo. Sabemos que aquí vemos que los judíos realmente no eran queridos, sino han sido queridos a lo largo de la historia por causa de ser el pueblo de Dios. Sabemos que después de Cristo ahora el pueblo de Dios está conformado también por gentiles, pero sabemos que a medida que esto va avanzando, como muchas veces se los he dicho, por causa de las posiciones del cristianismo, no van a gustar. Recordemos que hoy en día todos estos movimientos minoristas, ellos reclaman como una especie de
de que no están de acuerdo, digamos así como de desprecio o como falta de reconocimiento o como una especie de fobia contra ellos, y cuando el cristiano coloca sus posiciones va a ser casi denunciado que no está de acuerdo con ellos. Entonces debemos entender que estamos viviendo tiempos que poco a poco estos movimientos van a ir creciendo más y más y más. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como creyentes? Hay que defender la verdad y no nos debe dar miedo defender la verdad. Y hay que colocar posiciones claras de todo este sistema que Satanás está formando, tanto religioso, político, social, cultural, que no esté de acuerdo con la verdad. Y hay que mostrarlo, hay que mostrar a las personas la realidad de la verdad, porque el pueblo siempre ha estado para mostrar la realidad de la verdad. Y defendamos. Mira, hoy en día la gente está preocupada por el tema del COVID, pero ¿cuántos abortos se han hecho en el año? 29 millones, por ahí vi una cifra. O, bueno, creo que es un poquito menos, ¿cierto? Creo que son menos, pero igual son bastantes. El tema del aborto está creciendo. El tema de la ideología de género está creciendo. El tema de la adopción de niños por parejas del mismo sexo está creciendo. El tema aún hasta del lenguaje el tema subversivo del lenguaje. Ya el lenguaje casi que nos lo quieren cambiar y quieren colocarle otro tipo de palabras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como creyentes? Tenemos que conocer la verdad y capacitarnos en este tiempo. Entonces, como lo hemos estudiado, había un edicto que no podía ser quebrantado. Y los judíos, sabemos que a Mardoqueo se le da la protección de los judíos como representante de los judíos para que los protegiera. De alguna forma, con un edicto que estuvieran el pueblo también dispuesto a defenderse. Esta protección solamente vino bajo la dirección del rey, bajo la autorización real que le dio autoridad a Mardoqueo y a Esther para que protegieran a los judíos y que los judíos no fueran exterminados. Sería un edicto también irrevocable. El mismo versículo que acabamos de leer dice que todo lo que sea firmado y sellado por el rey no puede ser quebrantado. Quiere decir que este edicto también sería irrevocable, y como lo vamos a ver en la siguiente lección de este Esther 8, cómo el pueblo empieza a defenderse. Y el pueblo empieza a defenderse de sus enemigos, y el pueblo empieza a estar firmes en contra de aquellos que los querían destruir, y el pueblo es protegido por todo aquello de la intercesión de Esther y de Mardoqueo. Esto también tiene una gran claridad en cuanto a los varios temas de la palabra. Siempre nosotros mostramos, como yo les estoy predicando, siempre les muestro el panorama inicial y después les muestro el panorama general. Porque recordemos que hay un plan de redención que va de Génesis a Apocalipsis, y ese plan general, todo lo que está en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, va de acuerdo a ese panorama general del plan de redención. Por eso la importancia de la teología pactual, porque la teología pactual lo que me ayuda es a vincular tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y aquí lo que vemos es que Dios es el que abre y el que cierra las puertas. Por eso nosotros debemos depender de Dios. Y también vemos que es Cristo el que representa al pueblo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando se habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, es que Él es el que representa al pueblo delante del Padre. Hablando de esa labor mesiánica, Cristo es el que intercede por su pueblo. ¿Por qué el creyente persevera? No es porque nosotros tengamos la capacidad, sino porque Dios persevera en nosotros, y porque la intercesión de Cristo por su iglesia siempre es efectiva. Cristo representa a la iglesia y está dispuesta a protegerla. ¿Por qué Satanás no puede prevalecer contra la iglesia? Porque Cristo es quien defiende a la iglesia. Cristo es el que representa a la iglesia y siempre está ahí para interceder por ella, para guiarla, para ayudarla. Por eso nosotros diariamente tenemos que venir a Cristo y clamar para que a través de su gracia Él nos libre de las diferentes dificultades, angustias y problemas que vivimos sobre nuestra vida, porque Él es la cabeza de nosotros, que somos la iglesia. Él es el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. A Él le fue dada la autoridad de proteger al pueblo de Dios en todo este tiempo, mientras estemos militando en el planeta Tierra, porque somos una iglesia militante. Más adelante, por causa de la gracia de Dios y por el obrar de Cristo en nuestras vidas, seremos una iglesia triunfante. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 33, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 33. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 33. Dice así:
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Mire cómo dice el versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. ¿Quién fue exaltado? Cristo. ¿Dónde se sentó? A la diestra del Padre. ¿Con qué fin? Porque Él es el príncipe y el salvador de su pueblo. ¿Para qué pueblo? Para el pueblo que Él redimió, para que entienda que han sido redimidos y el que Él los protege. Y como consecuencia de que somos parte del pueblo de Dios, se nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón, que es un sello de la salvación. Cristo le fue dado autoridad por el Padre, y ahora Él defiende, y Él representa e intercede por su pueblo. Para finalizar este tercer punto, debemos reconocer y entender que nuestro Señor fue exaltado y le fue dada la autoridad en el cielo y en la tierra. Todo fue sujetado a Cristo, y todo enemigo fue puesto bajo sus pies. Y el último enemigo, como dice la palabra, que será sometido, será la muerte. En este caminar en el planeta Tierra debemos estar confiados de nuestro Señor. Estará con nosotros para ganar las diferentes tribulaciones que presenta la vida. Por eso, vengamos a Cristo, hermanos. Humillémonos ante Él. Reconozcamos su dirección y protección por la iglesia. Él es nuestra guía y nuestra dirección. Clamemos, roguemos, apasionémonos. Y no solamente oremos por nosotros, sino también oremos para que todos los hermanos perseveremos y avancemos en esta buena batalla de la fe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y ahí finalizamos ya. Vamos a orar. Y me espera un minutico para hablar sobre los anuncios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta porción de Esther capítulo 8. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, así como tú dirigías, Señor, a Esther, a Mardoqueo, aún de la forma como providencialmente ellos se quedaron, Señor, con las posesiones del enemigo, aún como el rey de todo un imperio estuvo a favor de ellos para proteger al pueblo de los judíos, Señor, en contra de sus enemigos. También sabemos, Señor, que tú siempre estás a favor de defender a tu pueblo en medio de las diferentes circunstancias, Señor, tribulaciones y angustias. Y que tú providencialmente, Señor, nos vas guiando y nos vas dirigiendo conforme a tu propio Señor soberano. La vida en el planeta Tierra, Señor, es incierta. No sabemos qué puede pasar de aquí en adelante. Hay muchos cambios, Señor. Las cosas cambian de un momento a otro, pero solamente dependemos de ti, porque sabemos que con Cristo somos vencedores. Y vamos, Señor, camino a la eternidad, donde tú nos protegerás mientras estemos en este planeta Tierra, Señor, y nos guiarás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, avancemos aquí con el tema de los anuncios, hermanos. Tengamos presente el Día del Señor, ¿cierto? La escuela dominical a las 10, el servicio de adoración a las 11. Estemos también presentes, hermano, que orando también para que pronto nos podamos reunir presencialmente en el momento indicado, ¿cierto? Igual estamos orando. Los estudios bíblicos, estamos estudiando sobre las dos bestias, sobre el anticristo y el falso profeta. Ya vimos el anticristo, oramos para el falso profeta, los invito, el miércoles a las 7. Y Romanos, estamos estudiando también con otras personas, creo que ya vamos para el capítulo 13. Los tiempos de oración, este viernes no lo hicimos, pero lo vamos a hacer este viernes, para que estemos ahí también, para que estén dispuestos también a orar. El primer domingo de cada mes a las 9:30, y vamos a iniciar a partir de septiembre, martes y jueves, oración a las 6. La idea es que yo no esté a cargo de ello, entonces voy a estar hablando con algunos hombres para que me dirijan ese tiempo y vamos a ir evaluando cómo nos va. La idea es estar orando, hermanos. Aprovechemos los diferentes momentos para orar. Estos tiempos de oración matutina también son necesarios. Antes de ir a trabajar, es bueno dedicar un tiempo también de oración. Los niños también, para que estén ahí a las 4, los espero. El grupito está ahí con varios niños, qué bueno que puedan estar ahí. Y tengamos presente este taller que voy a hacer el sábado que viene. Si algunos hermanos quieren estar, me dicen. Va a ser como
de 10 a 4 de la tarde, conferencias de 45 minutos, descansos de 15 minutos, me dicen. La idea es que puedan estar, vamos a utilizar mucho sobre el cristianismo carismático versus el cristiano reformado, ¿listo? Y también invitemos personas nuevas, hermano, aprovechemos también este tiempo de pandemia, si tienen personas nuevas me las dirigen, para empezar también un proceso con ellos, para irlos direccionando también. Y no olvidemos los protocolos de bioseguridad, si tienen vayan comprando la careta, la idea es que pronto, poco a poco, podamos también estarnos reuniendo presencialmente y toca con la careta. Yo les he dicho que el lugar más económico es justo y bueno, 4.500 vale. Y recordemos dónde va a ser el lugar, calle 18, número 626, en todo el centro de Pereira. Se llama Hotel Condina, es un hotel en toda la peatón, en esa pasadorcito ahí. Entonces ahí estamos con ellos poco a poco. Vamos a ver cuándo es que por fin nos podemos reunir presencialmente. Y las ofrendas, hermano. Sí, la idea es que también puedan apoyar. Miremos también esto también que les había dicho. Hay varios hermanos también que están conmigo en esa iniciativa también de tener la parte del amplificador, del micrófono, ¿cierto? También es bueno esa parte que podamos ir construyendo poco a poco. Eso de ir construyendo toda esta parte de la congregación, la parte del sonido, la parte del video, eso es poco a poco y debe ser algo entre todos. ¿Listo, hermanos? Bueno, Dios los bendiga. Cualquier cosa, estamos ahí pendientes. Cualquier cosa yo también les estoy anunciando y les estoy informando con respecto a los avances del tema del hotel. Listo, hermanos, Dios los bendiga. Que pasen este feliz fin de semana. Creo que es puente. Y Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.